La década de los 30 del siglo XIX fue una de las peores décadas que atravesó México en cuanto a lo político, lo militar y lo económico. Esta década, aunque es poco estudiada y se le da menor importancia a comparación de la década de los 40, los 50 y la gran década nacional que va del 1857 a 1867, la década de los 30 es la base fundamental a través de la cual se van a desembocar los sucesos mencionados en las décadas siguientes, como la guerra contra Estados Unidos, la rebelión de Ayutla y el enfrentamiento final entre liberales y conservadores que va a desembocar en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano y la consolidación de la identidad nacional mexicana. Pero específicamente en esta década de los 30 vamos a encontrar sucesos importantes que la pueden significar o la pueden señalar como una de las más terribles décadas que México atravesó en su historia como nación. Estamos hablando de que en 1831, a solo 10 años de vida independiente, la década de los 30 se inauguraba con el asesinato o parricidio, el segundo parricidio que se va a dar en México, del prócer de la independencia Vicente Guerrero. Esto después del levantamiento del vicepresidente Anastasio Bustamante. Al año siguiente, en 1832, se va a desembocar lo descrito por Michael Costelloe como una de las peores guerras civiles que se habían dado en la historia de México, cuando el general Antonio López de Santa Anna se levanta en armas, supuestamente en venganza por lo ocurrido con su amigo Vicente Guerrero, ya que a diferencia de los levantamientos y azonadas que se habían presentado durante la década de los 20, la guerra civil de 1832 se extendió por muchos estados del país y se dieron batallas descomunales que, según algunos textos, no se veían desde la guerra de independencia. Pero dos sucesos importantes marcan lo fatídico de la década de los 30. 1835 se va a dar en el mes de octubre el levantamiento de los colonos en Texas, que al final de cuentas va a desembocar en la guerra de independencia de esta provincia y su separación de facto del Pacto Nacional y su proclamación como una república independiente, precisamente en marzo de 1836. Y otro va a ser la Guerra de los Pasteles, que se va a dar a partir de 1838 y que va a comprometer en gran medida los ingresos económicos que México va a obtener a través de sus aduanas. Bueno, no es mentira que México siempre ha estado en crisis económica, siempre ha tenido problemas en cuanto a la solvencia económica, y esa bancarrota de la hacienda pública de la que siempre se menciona en los libros de historia, pues no es novedad que nos acarreó muchos problemas. Lamentablemente la hacienda pública siempre estuvo en crisis cuando México tenía necesidad de ella y necesidad de los impuestos que se recaudaban. No es novedad mencionar que precisamente esa bancarrota fue el pretexto perfecto para que la alianza tripartita de Inglaterra, Francia y España invadiera el puerto de Veracruz a finales de 1861 y posteriormente culminara con el avance francés y la derrota el 5 de mayo de 1862 por la dichosa moratoria de los pagos de la deuda externa. Pero en 1834, un año antes de que se iniciara la crisis en Texas, México comenzó a tener o a sentir los estragos de la llamada crisis de la moneda de cobre. No es novedad que la plata durante gran parte de los siglos anteriores fue el metal idóneo para la acuñación de monedas, debido a que la sola existencia de la plata pues ya significaba un valor propio. No había necesidad de respaldarlo con algún otro metal precioso que evaluara su valor nominal. Pero desde el virreinato, México, siendo Nueva España, tuvo problemas en cuanto a la plata, debido principalmente a que este recurso se encontraba dentro del monopolio de la corona española posterior a las reformas borbónicas,
y gran parte de ello pues se utilizaba para la acuñación de monedas y se enviaba precisamente al viejo continente, donde se utilizaba para pagar los múltiples gastos de las guerras que los monarcas borbónicos pues tenían con sus enemigos eternos, los ingleses o los franceses. ¿Sale? Y hasta en ciertas ocasiones la moneda mexicana o la plata mexicana se utilizó en las guerras cristianas de los Habsburgo contra los musulmanes otomanos. Entonces, debido a eso y a un agravamiento que se tiene durante la Guerra de Independencia por el abandono de las minas que existían en Nueva España, que el virrey Félix María Calleja había optado por la acuñación de las monedas de cobre, este metal de menor valor hasta cierto modo insignificante, había servido para paliar los estragos que se tenían a causa de la crisis económica y monetaria que existía por ese momento. Durante las épocas de la República, la Primera República Federal, las situaciones no mejoraron. Anteriormente, durante el virreinato, la centralización de la administración pública establecía que la acuñación de monedas y muchos otros trámites se deberían llevar a cabo en la capital bajo la estricta supervisión del aparato administrativo virreinal, pero durante los tiempos de la República y debido a la federación de los estados y a la autonomía que estos tenían respecto a la capital, muchos estados alegaron que sufrían de una falta de numerario, principalmente porque el largo camino que existía o las largas distancias que existían entre ellos y la capital de la República pues hacían complicado que se transportara plata para la acuñación de monedas o las monedas ya acuñadas, y eso también se debía a lo peligroso de los caminos llenos de asaltantes. Es así que en muchos estados la federación permitió y otros estados se abrogaron ese derecho de tener sus pequeñas casas de monedas y ellos acuñaron monedas, y la moneda idónea pues nuevamente fue la moneda de cobre. Pero con el paso de los lustros, esas pequeñas casas de monedas se fueron creando también clandestinas y se dio una sobreproducción o una sobreacuñación de la moneda de cobre. Este vino a detonar precisamente en 1834, 1835 y 36, que eran los años de la Guerra de Texas. ¿Por qué? Porque se dio una devaluación excesiva de la moneda de cobre. Había demasiada moneda de cobre en circulación y muy poca plata que le respaldara ese valor. Sobre todo, ¿por qué? Porque los estados también tenían cierta retinencia a hacer llegar los impuestos a la federación, ya que alegaban que ellos también tenían sus necesidades. Es muy importante señalar que la relación que existía durante la primera mitad del siglo XIX entre los estados y la capital era muy distinta a la que existe en la actualidad, ya que muchos estados alegaban una autonomía excesiva y hasta en cierto punto se pusieron en estado de rebeldía contra la federación, no sin que eso significara pues obviamente la separación como ocurrió en otras etapas de la historia nacional. Entonces, México se enfrentaba a una situación bastante peculiar. Un estado de la federación se estaba separando, había roto el pacto federal en 1835 y al año siguiente se había declarado una nación independiente, y un importante contingente militar se dirigía al norte para poder volver a ser ese estado parte de la nación mexicana. Pero obviamente las grandes masas humanas y los ejércitos, junto con sus campañas militares, necesitan de una recaudación de impuestos para poder sufragar todos los gastos de boca y guerra que se necesitan. El presidente en turno, José Justo Corro, había lanzado públicamente una campaña de recaudación de impuestos, subiendo impuestos a varios propietarios, pero había un pequeño problema. Nadie quería aceptar las monedas de cobre con que el gobierno pagaba a varios de sus servidores públicos. Muchas tiendas, sobre todo aquellos que se dedicaban a la venta de comestibles y enseres básicos domésticos, no aceptaban la moneda de cobre debido a la gran inflación y devaluación que existía acerca de este metal. Por ahí hubieron hasta ciertos levantamientos en varias ciudades porque exigían el pago de sus haberes en monedas de plata, cosa que la nación no tenía. De ahí que
las campañas que Santa Anna emprendió en Texas estuvieron llenas de carencias, llenas de diferentes dificultades económicas para avituallarlos. ¿Por qué? Porque en el centro del país y en varias capitales estatales importantes estaba perenne esta crisis de la moneda de cobre. La crisis de la moneda de cobre se mantuvo durante toda la década de los 30, dificultando la recaudación de impuestos, dificultando la circulación y la economía y sobre todo haciendo muy difícil las transacciones más significativas o hasta más insignificantes, como comprar los enseres para la comida y todo lo necesario para el día a día. En 1841 el presidente Anastasio Bustamante intentó a través de un decreto presidencial derogar la moneda de cobre, ya sacarla de circulación, pero nuevamente se tuvo que echar mano de ella durante 1864, cuando Juárez estaba en Chihuahua, 1864-1865, cuando Juárez estaba en el norte del país y precisamente en Chihuahua. Juárez nuevamente tuvo que echar mano de la moneda de cobre para poder sufragar varios gastos y poder darle a la gente un poco de satisfacción, aunque esa moneda nuevamente no tuvo el valor requerido. También es importante destacar que la crisis de la moneda de cobre se complicó debido a que muchos estados comenzaron a acuñar sus propias monedas sin darle un valor nominal, sin respaldar su valor nominal. Esta situación se va a repetir durante los tiempos de la Revolución, precisamente a finales de 1815, inicios de 1816, cuando la moneda villista pierde completamente todo su valor. Durante 1914, la dichosa moneda villista o dos caritas, porque traía el rostro de Abraham González y el rostro de Francisco Madero en su imagen general, era muy valiosa, a pesar de que probablemente el Banco de Chihuahua no tenía el respaldo económico para hacerla valer, pero precisamente el éxito de las campañas villistas era lo que le daba ese valor nominal. Cuando Villa es derrotado en 1915 en las batallas del Bajío, y a finales de ese año el villismo comienza a retroceder a sus orígenes guerrilleros, los estados que estuvieron bajo su control, llámese Chihuahua, Durango, Coahuila, la zona de la comarca lagunera, enfrentó una grave crisis monetaria porque las monedas dos caritas no valían absolutamente nada. En El Paso, Texas, se llegó a decir que estas monedas eran regaladas como souvenirs en las calles o se tiraban, ya que no tenían ningún valor nominal. Esa misma situación ocurrió con la moneda de cobre, la tristemente célebre moneda de cobre, que siempre representó un problema, pero que los gobiernos mexicanos siempre echaban mano de ello porque era fácil de acuñar, el cobre era fácil de conseguir, y aunque lamentablemente no se tuviera el oro o la plata suficiente para darle un respaldo económico. Es así que en tiempos cuando México necesitaba una economía más fuerte que pudiera darle soporte a la defensa de la nación, como ocurrió en la Guerra de los Pasteles, o a restablecer o mantener la integridad del territorio nacional, como ocurrió en la Guerra de Texas, pues no se pudo. ¿Por qué? Porque la mala planeación económica y la existencia de un numerario débil, como fue la moneda de cobre, dificultó siempre la recaudación de impuestos. Si queremos conocer un poco más acerca de ese tema, les recomiendo en el número 138 de la revista Relatos, Historias en México, un texto que se llama La Gran Estafa, falsificación masiva de la moneda, crisis, inflación y motines del siglo XIX, escrito por Javier Torres Medina. Aquí podemos encontrar bastante información que nos dé respaldo acerca de la crisis de la moneda de cobre, y si queremos conocer acerca del impacto que tuvo la moneda de cobre, la recaudación de impuestos en la guerra de México y Texas, espero muy pronto compartir con ustedes, aunque sea de forma digital, mi segundo libro, que se titula El necesario castigo, las guerras de México en Texas, donde dedico una pequeña parte de él acerca de lo que ocurrió en el año de 1836 con el aspecto económico en medio de la crisis tejana. Los invito a que nos sigan en nuestra página en Facebook, que se titula Las Historias de México, y su homónimo en nuestra página de YouTube,
para conocer un poco más acerca de nuestra intrigante historia nacional. Y sobre todo los invito a que se siga difundiendo la historia nacional mexicana por estos medios digitales. Hasta la próxima.